mirar un caso que está en el libro de Potter y Wigger, en la tercera edición aparece como el 1.35. Entonces se trata de dos cilindros concéntricos que los anuncia como rotatorios. Aquí los voy a esquematizar. Un cilindro interno y uno externo. Y entre ellos hay un fluido de viscosidad mu. Entonces, este es el cilindro interno y este es el cilindro externo. Al cilindro interno se le aplica un momento. Momento aplicado. Son concéntricos. La longitud es de 20 centímetros y la velocidad tangencial del fluido entre los cilindros voy a cambiar momento por torque aplicado. Viene dada por esta ecuación. En metros por segundo. Eso lo entiende que es unidades. SI. O sea, si yo pongo el radio allí en metros, obtengo la velocidad en metros sobre segundo. Ok. El diámetro del cilindro interno es de 2 centímetros, mientras del externo es el doble, 4 centímetros. Ese torque aplicado sobre el cilindro interno es de 0.0026 Newton metros. Entonces son dos las preguntas que nos hacen. Primero, ¿cuál es el estado de rotación de cada cilindro? O sea, está rotando cada cilindro, porque inclusive el enunciado lo anuncia los dos cilindros rotatorios. Bueno, verifique eso para ver si es verdad. La clave está en que aquí hay un fluido, está entre los dos cilindros concéntricos. Al cilindro interno se le aplica un torque y se desarrolla esta velocidad. Vamos a entender esa velocidad. Bueno, ahora cuando respondamos la parte A, vamos a hacer un diagrama de velocidad. Y la segunda pregunta, perdón, es ¿cuánto vale la viscosidad? Lo cual sugiere
que ese arreglo se puede utilizar como un viscosímetro. Si me preguntan cuánto vale la viscosidad, quiere decir que se puede utilizar como un viscosímetro. ¿Cómo puedo saber si cada cilindro está rotando o estático? De la velocidad resultante, porque la velocidad del fluido en contacto con el cilindro interno es la misma velocidad de la superficie del cilindro. La condición de no deslizamiento. Entonces voy a calcular, ya que me dan la ecuación, cuánto va de la velocidad en un punto como este y en un punto como este. Eso es lo que voy a hacer. Entonces fíjense, la velocidad en un punto sobre la superficie del cilindro interno es simplemente poner en vez de R la mitad del diámetro. Eso ustedes lo pueden hacer, ustedes lo pueden verificar después, y eso da 30 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que ese cilindro interno está rotando. Es más, se puede calcular la velocidad de rotación. ¿Por qué? Porque esa velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces se puede calcular sin ningún problema la velocidad de rotación. Pero hagamos lo mismo para el cilindro externo. ¿Qué significa hacer lo mismo? En vez de poner 1 centímetro expresado en metros, ponemos 0.02 metros. Y ustedes pueden constatar que allí da 0. Pues eso significa que el cilindro externo es pi. Entonces nosotros podemos imaginarnos el diagrama de velocidad. Vamos a mirar las cosas así, fíjense. Voy a mirar así. Eso quiere decir que aquí yo tengo el eje R y aquí yo tendría la coordenada circunferencial θ. La velocidad en la parte externa, 0. En la parte interna, 30 metros por segundo. O sea que aquí sería la velocidad U sub I. Aquí es U sub E igual a 0. Y allí debe haber una variación acorde con esa expresión. Fíjense que tiene dos componentes. Una componente inversamente proporcional a R y otra componente directamente proporcional. Entonces lo más probable es que dé algo como esto. Entonces este sería el perfil de velocidad. No es lineal, ni es parabólico, que son los dos que nosotros hemos visto. Lineal en el caso de las placas planas con una presión uniforme, y parabólico o con una expresión de potencia para el caso del flujo de una tubería turbulento o laminar. Ok, entonces ya entendemos cómo se mantiene aquí el movimiento del fluido. Podemos imaginarnos que el cilindro interno está fijo, ustedes aplican ese torque y eventualmente el fluido va a quedar dando vuelta a esa velocidad. Dando vuelta porque el movimiento es de velocidad tangencial.
Ajá, perfecto. Pero para hallar la viscosidad, obviamente yo tengo que conectar el movimiento del fluido con la fuerza, con los esfuerzos. Pero yo lo sé hacer cuando se trata de las dos placas planas. Y eso no son placas planas. Pero fíjense ustedes, no son placas planas, pero nos dan el perfil de velocidad. Pero ya dijimos que la ley de la viscosidad de Newton es el caso más simple de la conexión entre flujo y esfuerzo. Porque el flujo es unidireccional. Aquí el flujo es unidireccional, lo único que está haciendo es rotar. Entonces, para la parte B, que es la viscosidad, nosotros podemos hacer el siguiente razonamiento. El cilindro interno gira a velocidad angular constante. Por lo tanto, su aceleración angular es cero. ¿Cierto? Así como en un problema de traslación, aceleración cero significa fuerza neta cero. En un problema de rotación, aceleración angular cero significa torque neto cero. O sea que esto implica que el torque neto sobre el cilindro interno es cero. Es decir, ese MI, que es torque aplicado, numéricamente es igual al torque viscoso sobre ese cilindro. Gracias. La única manera que el cilindro interno gire a velocidad angular constante es que ese torque aplicado, que es externo, sea para vencer el torque viscoso que es de la naturaleza interna, porque es el ejercido por el fluido que está bañando el cilindro. Entonces es allí donde voy a hacer aparecer la viscosidad. O sea, yo tengo que evaluar el torque que los esfuerzos cortantes sobre el cilindro interno ejercen sobre el mismo. Ahora fíjense, lo que pasa en todos los puntos del cilindro interno que están bañados por el fluido es lo mismo. Es decir, que esto que está acá, yo puedo obtenerlo multiplicando el radio de todos estos puntos. Porque recuerden, el torque es igual a radio o brazo por fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? La producida por la viscosidad a través del esfuerzo. Pero el esfuerzo en todos estos puntos es el mismo. Porque lo que pasa aquí es lo mismo que pasa aquí, es lo mismo que pasa aquí, es lo mismo que pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto.
Entonces yo aquí pongo el esfuerzo viscoso sobre el cilindro interno multiplicado por el área. Podemos ponerlo así. Lo voy a hacer ahora a decir de otra manera. Cada esfuerzo cortante sobre esas X que dibujo sobre el cilindro interno tiene un valor que yo puedo hallar aplicando la ley de la viscosidad del líquido. Ese valor para ese problema es uniforme. Por consiguiente, si yo multiplico ese esfuerzo por toda el área, me da la fuerza viscosa que es tangencial. La multiplico por el brazo, que es el radio de ese cilindro, y ya tengo el momento viscoso, que es el momento que es vencido por ese torque aplicado. Vamos a ponerle aquí para que no quede duda, pónganselo por favor, externo, es de naturaleza externa, alguien lo aplicó. Una palabra de precaución para el área. ¿Saben qué es un error bastante común? Que la persona ponga el área y utilice la sección transversal del cilindro. Es el área donde actúan los efectos viscosos. Ese es el área que está mojada, bañada por el fluido. ¿Cuánto vale esa área? El perímetro de la circunferencia, ¿cierto? Y por la longitud. Es el área lateral del cilindro, no es el área transversal. Ese es un error muy común. Aquí se trata de hallar una fuerza debido a la acción viscosa de un fluido. Esa fuerza se ejerce por contacto. Entonces es donde el fluido baña. Pero ¿qué? Pues quiere decir, aquí pongo LI, el esfuerzo cortante viscoso, por pi, por el diámetro interno, por L. Ahí están las tres cosas. Esfuerzo viscoso uniforme por toda el área me da la fuerza, que es tangencial. La multiplico por el radio y me da el momento. Y ese momento lo voy a igualar a M. ¿Cómo calculo el esfuerzo μ? A menos que me digan lo contrario, el fluido newtoniano. Si el fluido newtoniano, el esfuerzo viscoso es viscosidad por el gradiente normal de velocidad. ¿Qué hace las veces la normal aquí? El radio. Esto es lo que hace las veces de la normal, el radio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Evaluar de UDR, ¿dónde? En este radio. Entonces, fíjense lo que voy a poner. Por lo tanto, esto que está aquí será μ por du dr en el radio I. Ustedes pueden verificar que de UDR en el radio I, o sea en I, pues, pongamos I, no sé por qué ponga borrado. Ustedes pueden verificar que eso vale
5000 segundos la menos 1. Si usted despeja el mu, le queda que es mi, ese momento externo, dividido entre u de r en i por 2pi RI al cuadrado L. Aquí hay un problema, del cual voy a hablar un poco más en la próxima clase. Estos signos lo ponen a uno confuso, porque dice, ay, ¿cómo voy yo aquí allá a dar una viscosidad negativa? Recuerden, ese signo lo que les va a decir es cuál es el sentido de este esfuerzo, y ahí lo que nos interesa es la magnitud. Es por eso, lo más diría simplemente decir, lo voy a usar valor absoluto. Recuerden que el signo es arbitrario. El signo no significa que es en una dirección y no en la otra. Y usted dice cuál la dirección es positiva. De eso vamos a hablar en la próxima clase para que quede claro el espero. Bueno, ustedes calculan allí eso y les da 0,041 newton segundo sobre metro cuadrado, que por ejemplo, esto puede ser en las mismas tablas que tiene ese libro, aparece que es un aceite SAE 3, un fluido bastante viscoso. Lo que repito, ese arreglo se puede utilizar para medir viscosidad. Bueno, aquí hemos añadido una situación donde la geometría no es la de las placas planas, pero eso no es ningún inconveniente porque nos dan el perfil de velocidad. O sea, no es que voy a suponer que es recto. ¿Y por qué sigo aplicando, sin embargo, la ecuación o ley de la viscosidad de Newton? Porque esa ley es cierta, esa no es ninguna aproximación. Lo único es que es aplicable a flujo unidireccional. ¿Es este un flujo unidireccional? Bueno, los datos lo dicen. Velocidad tangencial. El fluido lo único que hace es dar vuelta. Perfecto. Bueno, vamos a parar aquí.